Es curioso porque si ahora me pidieron que hablara de la estructura del sistema humanitario, que fíjense qué tema para un viernes por la tarde, después de todo lo que hemos hablado durante el día, hemos vivido. Eh, yo simplemente quiero decirles que yo entré a trabajar en el JRS, en el Servicio de Gestión de Refugiados, en el año 2001. Firmé mi primer contrato. Y a mí cuando fui a la primera reunión, allá del JRS, me dijeron que los principios del JRS eran servir, defender y acompañar. Y yo dije, yo lo de servir lo entiendo, lo de defender lo entiendo, defender los derechos humanos, pero esto de acompañar, ¿de qué hablan? Esto... Y cuando el JRS funciona, y no siempre funciona, porque como todas las organizaciones humanas y humanitarias, tiene y ha tenido muchos defectos, y no todos los proyectos han salido bien, y no todas las personas que trabajan en una organización tienen el mismo grado de compromiso, pero es impresionante cómo ese verbo, el verbo acompañar, para mí, en mi experiencia humanitaria, es el que marca la diferencia entre una forma de trabajar y otra. Entre la manera en la que miras a las personas con las que trabajas o no. Y yo respeto a todas las organizaciones humanitarias porque me he encontrado a gente estupenda y de hecho ahora voy a hablarles de las diferentes organizaciones humanitarias que hay. Y yo tengo amigos en todas, y he conocido a gente fantástica trabajando en todas. Pero sí puedo decir que como organizaciones yo me quedo con las que piensan en el acompañamiento por encima de otros principios, porque creo de verdad que no solo hace el trabajo más humano, lo hace de más calidad. O sea, creo que el acompañamiento no es solo una variable espiritual o anímica, es una variable evaluable en cuanto a calidad de trabajo. Comentabais, me hacía mucha gracia, no sé cuál de las dos decíais, es muy difícil encontrar indicadores, ¿verdad? Para ciertas evaluaciones. Es verdad que en los proyectos, sobre todo psicosociales, es muy difícil encontrar indicadores. Y sin embargo, creo que si somos honestos, sabemos cuándo un proyecto psicosocial o de acompañamiento funciona y cuándo no. Y son esenciales. Así que muchísimas gracias. Miren, me comprometo a no condenarles a una charla muy larga a estas horas. Simplemente quiero marcar dos o tres ideas relativamente rápido, porque me pidieron que hablara del sistema global de asistencia humanitaria. Y lo que me pidieron es que después de todo lo que hemos hablado en estos 2 días, les recordara, porque hay partes de lo que voy a decir que ya saben perfectamente, cuál es la estructura del sistema que está concebido para ayudar a estos problemas de los que hemos hablado en estos 2 días. Entonces, voy a decirles cosas que partes de ellas ya saben, pero espero que haya alguna cosa que sea novedosa para ustedes. Miren, Belén ha hablado de los principios humanitarios y quiero ir rápidamente sobre ellos porque, como ha dicho Belén, son tan cruciales como controvertidos o como ahora mismo combatidos desde muchos lugares. Entonces, les invito a recorrer conmigo estos principios para ver qué validez, qué vigencia tienen a día de hoy. Los principios humanitarios que acepta la mayor parte de la comunidad humanitaria son 4. Los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Estos principios, estos 4 principios, emanan de la Cruz Roja. El movimiento de la Cruz Roja fue el primer movimiento humanitario en el mundo, nació en el siglo XIX. La Cruz Roja, si alguno ha trabajado con ellos, sabrá que tienen 7 principios, no 4, tienen 7, porque añaden otros 3, voluntarismo y algún otro. Pero el sistema humanitario completo se ha quedado con estos 4. Y voy a recorrerlos para ver de qué quiere decir cada uno de ellos. Cuando hablamos de estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Miren, cuando hablamos del principio humanidad, es un principio definido por el sistema humanitario de este modo. El sufrimiento humano debe abordarse donde quiera que se encuentre. Y este es el concepto del imperativo humanitario. Si recuerdan, cuando les hablaba esta mañana de esa isla a donde el gobierno de Bangladesh se ha llevado a los refugiados rohingyas, ¿se acuerdan? A la pregunta de ¿deben las organizaciones humanitarias acompañar a esos refugiados
a una cárcel y les decía, lo justifican mediante el imperativo humanitario, el que nos obliga, el que nos compele a acompañar a las personas allá donde se encuentran. Claro, esto se contradice o se contrapone al hecho de que estás legitimando a veces estructuras de opresión. Estás colaborando a que existan o pervivan estructuras de... Pero el imperativo humanitario realmente es la piedra miliar, la piedra fundamental sobre la que se elabora, se levanta el sistema humanitario. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto a los seres humanos. Esto es evidente, esto no requiere duda. Pero aquí viene lo interesante. Si el principio de que la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto a los seres humanos, si este principio no se acepta como el único propósito, entonces la organización, el individuo y la acción no califican como humanitarios. Y aquí les quiero preguntar, y les pido que para los que estamos seamos lo más activos posibles. ¿Qué otro propósito, aparte de el ayudar a las personas, el objetivo de humanidad, qué otro propósito podría conducir a una organización a llevar a cabo proyectos de asistencia? Además del puramente humanitario, es decir, el ayudar a personas en necesidad, ¿qué otro propósito puede llevar a una ONG, a una organización cualquiera, a dar asistencia? ¿A alguien se le ocurre? Además del puramente humanitario. Es muy fácil algunos. ¿Por qué hay algunos grupos que dan asistencia? ¿Solo para ayudar a las personas o hay algún otro motivo? Pero eso es ayudar a las personas, salvar vidas. Pero todos los grupos cuando ayudan o distribuyen ayuda, ¿su único objetivo es esa ayuda? Por ejemplo, puede ser por motivos de beneficio financiero a través de exenciones fiscales. O puede ser por ¿qué otros motivos? Religioso, proselitismo religioso, ¿verdad? Yo te doy ayuda, pero no, mi objetivo no es que tú estés mejor, es que mi religión, mis convicciones religiosas, tú las aceptes. Eso hay organizaciones que ayudan en función de un objetivo de proselitismo. Hay alguien que ha hecho lavado de dinero. Hay organizaciones, sabemos, que han hecho y hacen lavado de dinero. E incluso hay organizaciones que están en el sector humanitario para ganar dinero, porque allá tienes contratos con ACNUR, con organizaciones grandes, a veces con estados. O sea, que hay muchos propósitos más allá del humanitario. Si no se hace con un objetivo estrictamente humanitario, es decir, de ayuda, eso no se califica como humanitario. Por eso utilizamos el principio de humanidad. El segundo principio es el principio de neutralidad. Y créanme que este es el más controvertido de todos. ¿Qué dice el principio de neutralidad? Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades ni involucrarse en controversias de naturaleza política, racial, religiosa o ideológica. Y la pregunta que yo me hago, ¿es esto posible? ¿Puedes estar ayudando a víctimas sin ver la raíz política de esa confrontación, de lo que están padeciendo? Y esto plantea unas dudas éticas enormes para las organizaciones humanitarias. Por ejemplo, cuando estamos ayudando a personas en un clima de violencia, ¿qué haces? ¿Te limitas exclusivamente a llevar ayuda, trasladar ayuda a las personas víctimas? ¿O alzas la voz cuando ves que el Estado, las autoridades o grupos armados están cometiendo esas atrocidades? ¿Denuncias esas atrocidades? ¿O simplemente eres una máquina expendedora de asistencia? Es complicado, ¿verdad? Porque todos sabemos cuál es el riesgo de alzar la voz y la denuncia, ¿verdad? Pueden expulsarte o pueden dañarte. Con lo cual, ¿qué es lo correcto? Es ética la neutralidad. Puedes limitarte a repartir ayuda sin hablar de las causas de por qué esas personas están padeciendo.
¿Es eso posible éticamente? Y esta duda está en el ADN del sistema humanitario. Y es una duda que cada organización trata de resolver de una forma o de otra. Les pongo el ejemplo. La Cruz Roja es la quinta esencia de organización que nació y creció bajo el principio de la neutralidad. No hablamos de política, bajo ningún concepto. No denunciamos, no pedimos rendición de cuentas. Hay otras organizaciones, como Médicos Sin Fronteras, que en su organigrama aparece el dar testimonio, el decir cuando los derechos humanos han sido violados. ¿Qué pasa? Que Médicos Sin Fronteras con cierta frecuencia es expulsado de los lugares. ¿Saben ustedes de qué lugar fue expulsado Médicos Sin Fronteras hace poco? Del tapón del Darién. ¿Por qué? Porque las autoridades panameñas no querían que Médicos Sin Fronteras dijeran que había miembros de las fuerzas de seguridad panameñas cometiendo violaciones contra desplazados inmigrantes en el tapón del Darién. Médicos Sin Fronteras lo denunció. ¿Qué hizo el gobierno panameño? Expulsarles. Entonces, el principio de neutralidad es extraordinariamente controvertido. Dime, adelante. Juan José Peñarera pregunta, ¿debe considerarse legítimo el uso de la fuerza militar de un Estado contra otro por razones humanitarias esta- cuando este entra en tensión con el principio de soberanía del Estado intervenido? Ah, qué bueno. Perdón, ¿cómo se llama? Juan José Peñarera. Juan José, gracias por esa pregunta, porque es magnífica. La pregunta de Juan José es muy profunda. ¿Se puede justificar una intervención militar en términos humanitarios para ayudar humanitariamente a una población? Y volvemos al mismo tema de la ética. ¿Es ético atacar, matar a personas justificándolo por medio de la intervención humanitaria? Y le puedo decir a Juan José y les digo a ustedes, muchos gobiernos históricamente han justificado sus acciones militares por medio de la acción humanitaria. Y hay un caso paradigmático. En el año 2001, los Estados Unidos invadieron Afganistán y justificaron el ataque a Afganistán diciendo que tenían que liberar a las personas afganas del régimen opresor talibán. Tanto es así que el que era secretario de Estado de los Estados Unidos, un señor llamado Colin Powell, utilizó una frase demoledora. Dijo que las organizaciones humanitarias, nosotros, éramos una fuerza multiplicadora del ejército de Estados Unidos. Es decir, que estábamos en el mismo bando, Estados Unidos y nosotros. Claro, ¿se puede justificar una intervención en términos humanitarios? Y rápidamente les voy a contar una cosa. En el año 2005, el sistema de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó un principio que se llamaba responsabilidad de proteger. Por sus siglas en inglés se utiliza un acrónimo que es R2P, Responsibility to Protect, la responsabilidad de proteger. Este fue un principio aprobado por las Naciones Unidas en el que se decía que si un gobierno no era capaz de garantizar la asistencia humanitaria en un momento de crisis humanitaria debido a violencia, estaba justificado por Naciones Unidas organizar una fuerza militar que ayudara a la distribución de ayuda humanitaria. Esto fue una novedad en la historia de Naciones Unidas, porque el principio de soberanía hasta entonces era absoluto, pero el principio de responsabilidad de proteger autorizaba a Naciones Unidas a crear fuerzas militares para garantizar la asistencia humanitaria. ¿Qué pasó? Que salió mal. ¿Por qué salió mal? En el año 2011 hubo una guerra en Libia y se aplicó el principio de responsabilidad de proteger para enviar una fuerza armada a Libia para que se pudiera distribuir ayuda humanitaria. Esa fuerza no era para distribuir ayuda humanitaria, era para llevar a cabo un cambio de régimen. Con lo cual, de nuevo, el principio humanitario se había utilizado con fines militares. Dicho todo esto, voy a decir una cosa que muchos compañeros míos no comparten, pero yo le voy a responder lo que yo pienso y siento. Yo creo que
en un país como Gaza, en un lugar como Gaza, en el que se ha cometido un genocidio, creo que al inicio de ese genocidio, si la comunidad internacional hubiera tenido ética o principios, hubieran mandado fuerzas militares para detener ese genocidio. Yo creo que ante una realidad de genocidio o de crímenes de guerra masivo, tenemos un deber colectivo de detenerlo. Y a veces no hay otra manera que por la fuerza. Y créanme que me cuesta enormemente decir esto, porque yo soy un pacifista convencido. O sea, para mí decir algo así me cuesta enormemente. Y sin embargo, creo que a veces, y Gaza es un ejemplo, la fuerza militar era necesaria, aunque no se hizo. Adelante. Elisa Rodríguez pregunta, ¿cómo superar la religiosidad, espiritualidad versus la ética activa? Uf, no comprendo la pregunta. No, pídele que me... Bueno, ya le pongo, pero creo que quizás lo que quiere decir es, o sea, cómo se puede contrarrestar la religiosidad y la espiritualidad con la ética activa. Creo que eso es lo que quiere preguntar. Pero ya le pregunto, ya le pido que reformemos esta Sí, parte no la tengo clara la pregunta. Gabriela Becerra pregunta, hemos vivido un silencio cómplice en los últimos años debido al castigo con el retiro o suspensión inmediata de fondos. A su parecer, ¿qué deben hacer las organizaciones humanitarias para no ser objeto de estas presiones y cumplir con uno de sus principios, que es la independencia? Gracias, te has adelantado al siguiente, a otro principio, es el de independencia, que iba a hablarlo. Mañana, para los que aguanten, sí, aquí probablemente quedemos tres, pero yo querría proponer caminos de salida. Ya te anuncio que para mí uno de los principales pecados del sistema humanitario es que ha vivido en brazos de los países donantes. La independencia de los 4 principios, y miren, el siguiente es la imparcialidad. Si le das para que pueda. El siguiente es el de la imparcialidad, que es el deber de distribuir la ayuda humanitaria en función de las necesidades y no en función de otros criterios. Y el último es el de la independencia operacional, que es de lo que nos preguntaba la compañera. Es decir, la independencia operacional dice que la acción humanitaria debe ser autónoma de objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier actor pueda tener con respecto a las zonas donde se implementa la acción humanitaria. Esta es la teoría. La realidad es que la mayor parte del sistema humanitario depende de financiación pública y una financiación que viene dada por, en su mayoría, gobiernos donantes, gobiernos del primer mundo, gobiernos con intereses políticos y económicos. Entonces, es una ficción que haya un principio de independencia real. Y yo creo que si de algo nos sirve lo que ha pasado, el drama que ha sucedido en el último año, es despertar a que no podemos confiar en gobiernos que tienen opciones políticas, no podemos depender de ellos para nuestro trabajo. Y creo que ahora mismo el sistema humanitario tiene que hacer un ejercicio donde encontramos fondos que de verdad nos permitan ser independientes. Y si usted nos acompaña mañana, yo mañana voy a hablarles de posibilidades que se están abriendo, porque sí se están abriendo posibilidades. O sea, yo creo que una de las cosas que espero que haya quedado claro en estos 2 días y veremos mañana, es que la situación es terrorífica en el mundo y lo que hemos escuchado hoy y ayer sobre partes de este país es dramático, pero que hay una cantidad enorme de gente que se resiste a bajar los brazos, enorme, enorme, y que esta situación lo que nos empuja es a pensar más, a pensar mejor y a cambiar en las cosas que teníamos que cambiar. Lo que ha comentado la compañera es cierto, y lo estaba hablando con Belén. ¿Por qué nos ha pasado? ¿Por qué este bofetón? ¿Por qué muchas organizaciones del mundo han descabalgado? Porque un señor, un solo señor en un país haya decidido que no quiere, que no cree en la solidaridad global. ¿Cómo hemos permitido que un solo señor tenga tanto poder sobre lo que hacemos
organizaciones que de verdad afectamos a la vida de tantísima gente. Esto es inaceptable. Si algo hemos aprendido es, volviendo a la pregunta, es que lo que ha pasado en el año 2025 no puede volver a suceder. Y a veces es más ético, lo estábamos hablando, rechazar fondos para no estar en manos de o bien organizaciones políticas o bien organizaciones que dependen de criterios que no son estrictamente humanitarios o desde luego que no compartimos como humanitarios. Entonces, mañana la última sesión se llama El futuro de la acción humanitaria y voy a compartir con ustedes algunas ideas. No, créeme, yo no tengo ni varitas mágicas, ni soy extraordinariamente visionario, pero sí camino y comparto ideas que son posibles. Entonces, lo que voy a pedir es si mañana puede acompañarnos para ir respondiendo o tratar de encontrar respuestas a esas preguntas. Esta pregunta es larga, por si acaso. Adelante. Jorge Muñoz pregunta, ¿por qué los donantes internacionales y los gobiernos parecen movilizar recursos con rapidez y en exceso para apoyar a Ucrania en un conflicto bélico, donde la ayuda humanitaria se entrelaza con objetivos militares y geopolíticos, mientras que en otros países con crisis humanitarias igualmente graves, pero sin relevancia estratégica en la guerra, los proyectos de asistencia enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento y visibilidad? ¿Cómo se llama? Perdona, ¿su nombre es? Jorge Muñoz. Bien, lo que quiero decirles a todos ustedes es que Jorge Muñoz y yo no somos familia. No nos conocemos, no hemos preparado esta pregunta, porque mi siguiente diapositiva, ¿le puedes dejar para que se es esta. Esto en inglés pone, los principios humanitarios están enfrentados, confrontados en Ucrania. O sea, literalmente la pregunta que acaba de hacer iba a hablar de ello inmediatamente ahora. Lo que pregunta Jorge es, por qué ha habido tanta financiación o hay tanta financiación para unos proyectos o para unos países y tan poca para otros? Si somos independientes, y si somos imparciales, recuerden, el principio de imparcialidad, esto lo digo sobre todo para la gente joven que está entrando en el sector, porque esto es muy importante. El principio de imparcialidad, lo que nos dice a las organizaciones humanitarias, y recuerden que todas esto lo hemos firmado básicamente, es que tenemos que diseñar nuestros proyectos en función de un criterio. Uno, es un criterio vago, es un criterio complejo, es un criterio ambiguo, pero es uno, que es necesidad. Es decir, no porque esta familia esté más cerca de mí, ayuda a esta familia. O no porque esta familia me caiga mejor, ayudo a esta familia. O no porque esta familia venga de mi país, ayudo a esta familia. O no porque esta familia esté de acuerdo con mi religión o con mis opciones políticas, ayudo a esta familia. Lo que tengo que buscar es qué familias tienen más necesidad de mi ayuda. Y todos sabemos que hay problemas objetivos muy difíciles de superar. El más claro, el problema de acceso. Simplemente hay lugares a los que no llegamos. Entonces, aunque sabemos que ahí deberíamos estar, no tenemos o la capacidad por medios y recursos o no tenemos la capacidad porque es demasiado peligroso. Pero el principio de imparcialidad dice que tiene que ser basado en necesidad. Y volviendo a la pregunta de Jorge, que de verdad parece que es que me ha llamado por el pinganillo, la pregunto ahora. Lo que les digo es, hay más fondos para unas crisis que para otras. Y hay más ONGs y agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la Cruz Roja en algunas crisis que en otras, porque hay más fondos en unas crisis que en otras. ¿Y de qué depende? De la decisión de los donantes, como apuntaba Jorge. Y entonces nos convertimos con nuestros 4 principios. ¿Y por qué ha habido informes sobre el caso de Ucrania? Porque Ucrania es una guerra. Esto que voy a decir es brutal, y espero que me entiendan bien, pero es una guerra que le gusta a Occidente. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí para Occidente no hay dudas éticas. Y es verdad, en Ucrania un presidente, el presidente de Rusia, ha decidido invadir a otro país. Y se pueden hablar de muchas cosas, pero en el fondo esto es lo que ha pasado. Entonces, para Occidente, para Europa, dice, Putin es el agresor, tenemos que ayudar a las víctimas de esa agresión. Entonces, fenómeno, dinero para apoyar a las organizaciones humanitarias, Naciones Unidas, Cruz Roja, financiación,
todo tipo de proyectos. Claro, cuando ya los conflictos tienen más problemas éticos, y todos los demás tienen más problemas éticos, Gaza, Yemen, Sudán, Haití, ¿a quién ayudas en Haití? ¿Al gobierno? Venezuela, ¿qué haces en la situación venezolana? ¿Apoyas al gobierno? Claro, si el gobierno del que vienes, el que da el dinero, es más bien un gobierno de izquierdas, quizás sea más comprensivo con el gobierno. Si es más de derechas, ni un duro. Un duro, perdonen, ni un duro es una expresión española, me estoy dando cuenta ahora. En España a las 5 pesetas le llamábamos duro, por eso digo ni un duro es nada de dinero, perdonen. Eso es muy étnico, lo de ni un duro. Nada de dinero. Entonces, volvemos, esa pregunta, la pregunta de Jorge, tiene que ver con lo que estamos hablando exactamente, es decir, ¿se pueden mantener esos principios? Y la respuesta es, se puede, pero es complejo. O sea, te expones a quedarte fuera de un sistema que está ya establecido, de unos donantes con unos criterios que no te quieren ni independiente, ni imparcial, ni te quieren neutral, porque te quieren de su lado. Entonces, la respuesta, Jorge, es la misma que a la compañera de antes. ¿Cómo exploramos nuevas vías? Y aquí esto es terrible decirlo, sobre todo un viernes por la tarde y después de una canción tan maravillosa como la que hemos cantado y bailado. Pero, ¿cómo, cómo buscamos dinero de forma independiente? Y para mí, si les soy sincero, yo hasta hace 3 años me acuso de no haber hablado nunca de dinero en estas sesiones. Cuando yo venía, la primera vez que me invitaron a hablar aquí, yo no hablaba de financiación humanitaria, porque consideraba que ese era un tema del que los humanitarios realmente no teníamos mucho que hablar. O sea, había que buscar dinero, pero ahora mismo tenemos que hablar de dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? Porque nuestros proyectos necesitamos dinero. Todos tenemos el corazón en la mano, llevamos el corazón en la boca. Algunas veces pienso que debajo del cráneo lo que tenemos es un corazón, más que un cerebro, de tanto que sentimos, ¿verdad? Pero, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que ser estratégicos. ¿Y cómo eres estratégico? Y piensas también en la supervivencia, en la pervivencia de tu organización, de tus compañeros, de tu misión. ¿Cómo mantienes los principios? Y al mismo tiempo hablas en términos comerciales, contratos, proyectos, gastos fijos. Es que todos hemos hecho presupuestos. Y en este momento creo que esta es una pregunta que no nos hemos, y perdón por la extensión de la respuesta, pero para mí es un tema muy importante y la pregunta de Jorge es muy, muy válida. Hasta hace muy poco, el sector humanitario ha vivido sin querer hacerse estas preguntas, porque era mucho más cómodo. Si eras estadounidense y dirigías una organización, le pedías dinero a Estados Unidos. Si eras francés, le pedías dinero a Francia. Si eras británico, a Gran Bretaña, a Italia, a España. Si conocías a alguien que conocía a alguien en, pedías dinero. Y el dinero más o menos llegaba. Entonces, esto ha permitido avanzar, avanzar, sin hacernos preguntas preocupantes. Ahora ya nos vemos obligados a hacernos estas preguntas y no tienen fácil respuesta. Mañana pues voy a proponer, pero cuando vengo aquí a Ecuador y hablo con el JRS, me dice lo mismo que me dice Médicos Sin Fronteras en Jordania y lo mismo que me dice Save the Children en Sudáfrica, que el colapso del sistema de ayuda les ha obligado a no solo a echar gente, sino a cerrar proyectos. Y esto ha dejado a mucha gente a la intemperie o en riesgo serio de sus vidas. Y lo que a mí me parece es que aquí podemos hacer dos cosas: ponernos todos a llorar y abrazarnos, o renovar fuerzas y pensar en alternativas. Y estamos ahora mismo en ese momento, creo yo. ¿Hay algún...? Adelante, no hay problema. Elisa Rodríguez ya reformuló su pregunta y dice, ¿qué soluciones efectivas se deben dar sopesando en algunos casos una falsa ayuda? Por ejemplo, por religión, lavado de dinero, trata de blancas. ¿Cuáles serán los filtros para no caer en estos errores? Miren, como es viernes por la tarde y, y llevamos mucho tiempo juntos,
yo ya creo que si tenía algún filtro lo he perdido. Entonces voy a ser completamente honesto con ustedes. Miren, lo que pregunta la compañera es terriblemente relevante en nuestros días. Y les voy a poner un ejemplo. El 31 de diciembre de este año pasado, o sea, hace menos de 3 meses, el gobierno de Israel mandó una carta a 41 organizaciones humanitarias. Todas las organizaciones humanitarias que ustedes conocen, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, todas ellas recibieron una carta, Oxfam, todas. Y en esa carta les decía que tenían que, a partir del 1 de enero, el gobierno israelí exigía a estas 41 organizaciones humanitarias, les exigía que al 1 de enero tenían que suministrar todos los datos de todo su personal, su staff, pero todos los datos privados, los que cualquier ley de privacidad no permite que se compartan, tenían que compartir absolutamente todo lo relativo a su personal, violando las leyes de privacidad de los países en los que esas organizaciones tienen sede. O sea, estarían incumpliendo la ley si aceptaran lo que quiere el gobierno de Israel. ¿Saben ustedes lo que ha pasado desde entonces? Por supuesto, estas 41 organizaciones humanitarias dicen, pero ¿qué pasa si no lo damos? Y el gobierno de Israel dice, inmediatamente son expulsadas del país, no pueden trabajar. Y claro, de nuevo volvemos a la pregunta ética profunda. ¿Qué prima? Una ética básica, una independencia básica y una responsabilidad para con la ley y tus trabajadores, o el famoso imperativo humanitario que dice que tienes que ir a ayudar donde hay necesidades. Es complicado, ¿verdad? Las organizaciones humanitarias ¿saben lo que hicieron? Pues diferentes cosas. Unas pocas aceptaron, muy pocas, y las otras denunciaron al gobierno israelí ante la Corte Suprema de Israel. El gobierno israelí había dado a las organizaciones humanitarias hasta el 28 de febrero para entregar los datos de sus trabajadores. El 26 de febrero, la Corte Suprema de Israel dijo que por el momento no podían ser expulsadas las organizaciones porque había que analizar el recurso de las organizaciones humanitarias. ¿Por qué les cuento todo esto? Y lo vas a entender ahora mismo, si todavía me estás viendo, lo vas a entender inmediatamente. Porque ¿saben quiénes aceptaron? ¿Y a quiénes el gobierno israelí ha aceptado como nuevas organizaciones humanitarias? Ha aceptado a 22 nuevas organizaciones humanitarias. La mayor parte de ellas son organizaciones evangélicas procedentes de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un aliado de Israel. Entonces, ya te das cuenta de que aquí no hay unos principios humanitarios, hay principios políticos que además se vinculan con temas religiosos. ¿Cómo podemos combatir esto? Desde mi perspectiva, manteniendo vivos los principios humanitarios, tratando de luchar para que los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad, y humanidad por supuesto, sigan vivos. Y recordarnos a nosotros que esos principios son los que diferencian el trabajo humanitario de otra cosa. Y las organizaciones que trabajan al margen de esos principios se les harán un trabajo estupendo, no lo sé, pero no se les puede llamar humanitarias. Tenemos que tener mucho cuidado, yo creo que, sobre todo, yo he trabajado durante 16 años para una organización de la Iglesia, para el Servicio Jesuita de Refugiados. A mí cuando me preguntaban, yo trabajo para el Servicio Jesuita de Refugiados. Y esa es una organización, y yo siempre explicaba, fundada por la Compañía de Jesús, pero ojo, y esto es muy importante para los que trabajáis todavía con el Servicio Jesuita de Refugiados, es una organización internacional registrada por el gobierno italiano. Está registrada por el gobierno italiano siguiendo los criterios de una organización internacional humanitaria. Es decir, el hecho de que sea fundada por la Iglesia, para el gobierno italiano no tiene mayor trascendencia que si la hubiera fundado cualquier otro. Es decir, ¿es una organización de Iglesia del Servicio de Refugiados? Desde luego. ¿Está inspirado por los valores del Evangelio y por los valores de la Iglesia? Desde luego. Pero al mismo tiempo debe adherirse a los principios humanitarios. Y yo les puedo decir mi verdad.
Yo he podido trabajar tantos años con el Servicio de Gestión de Refugiados porque lo que he visto es que esas dos cosas eran ciertas al mismo tiempo. Era y es una organización de inspiración religiosa, de fundación religiosa, con una misión en la cual el Evangelio tiene una presencia esencial, pero operacionalmente se comporta, lo que yo he visto, de acuerdo con los principios humanitarios y no discrimina en función de criterios religiosos. Y para mí eso ha permitido o permitió que yo trabajara durante 16 años en el Servicio de Gestión de Refugiados. Y además voy a acabar diciéndoles una cosa, y no sé si he respondido a tu pregunta, pero les acabo diciendo lo siguiente. Yo soy católico, lo confieso, aquí os lo digo. Si yo hubiera creído en algún momento que el Servicio de Gestión de Refugiados servía como herramienta de proselitismo, yo me hubiera ido de la organización. Porque para mí no ese es el motivo por el que yo entré. Para hacer eso no entré en el Servicio de Gestión de Refugiados. Me sentí muy cómodo en la organización porque nunca jamás, ni mis jefes ni mis compañeros hicieron eso. Y me siento orgulloso del JRS por eso. Adelante. Jorge Muñoz hace una segunda pregunta. ¿Hasta qué punto las ONGs que diversifican sus fuentes de financiamiento, por ejemplo World Vision, que mediante programas de microfinanzas o alianzas con el sector privado, logran mayor autonomía y sostenibilidad en sus acciones humanitarias? ¿Y en qué medida este modelo puede tensionar su misión ética al incorporar lógicas financieras dentro de proyectos cuyo propósito principal es la solidaridad y la ayuda a poblaciones vulnerables? De nuevo, quiero aclarar que Jorge y yo no somos familia. Esto es muy importante, que no nos conocemos. Y les digo esto porque justo de eso es de lo que iba a hablar ahora. No, se lo aseguro. Iba a hablar y de verdad que hoy no quiero que terminemos tarde porque es viernes y todos tienen familia, pero mire, lo siguiente de lo que quería hablar era de quiénes son los actores humanitarios y esto nos podría llevar otras 2 horas, pero los actores humanitarios primarios son los que trabajan en ayuda humanitaria, son históricamente los gobiernos, deberían ser en teoría, en la teoría es los principales actores de la respuesta humanitaria. La más antigua de las organizaciones humanitarias son las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, etcétera, PNUD, etcétera. Las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil locales e internacionales, el JRS es una organización internacional conocidísima. Muy importante, y como no quiero extenderme mucho, lo digo ahora. Miren, hasta hace muy poco tiempo, pero muy poco tiempo, estos actores eran el dibujo del sistema humanitario. De hecho, hasta hace no tanto, esto prácticamente no existía. Las organizaciones locales eran pocas y con muy pocos recursos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Dos cosas para mí esenciales y volvemos a cómo el mundo está cambiando y cómo los problemas y las dificultades producen cambios. En los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, las organizaciones locales han tomado una presencia mucho mayor en la respuesta humanitaria, o por lo menos la han reclamado. No han recibido la financiación que deberían, pero cada vez hay más organizaciones ecuatorianas y del resto del sur global que dicen, aquí están los problemas, aquí estamos nosotros para responder. Agradecemos la presencia de Naciones Unidas, de las organizaciones internacionales, pero queremos financiación para poder responder también localmente. Y como decían el JRS, hay que colaborar con organizaciones que están trabajando en el terreno directamente. Esas alianzas son esenciales. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Y esto es realmente reciente, es desde hace 2 años, no más, que lo que estamos empezando a ver es emerger organizaciones dirigidas por refugiados. Y esto lo empezamos a ver, sobre todo, ¿saben dónde? En África.
donde hay campamentos de refugiados y donde refugiados que han estado viviendo en campamentos durante 10 años, 15 años, preguntan, ¿por qué tiene que venir una organización internacional a hacer una distribución? Denos a nosotros el dinero. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, estamos viendo como cosas que parecían impensables hace solo 15 años, 10, 15 años, empiezan a emerger. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía antes, cada vez hay una asertividad, principalmente por parte de los jóvenes, que lo que dicen es, queremos un mundo distinto. Las estructuras que heredamos no son válidas, no las queremos. Queremos participar. Para mí esto es fundamental. No queremos ser actores secundarios en la historia gloriosa de la Cruz Roja o de ACNUR o de Médicos Sin Fronteras. Queremos ser los actores principales. Es nuestra vida. Ayúdenos, pero no nos impongan. Acompáñenos, pero no nos guíen. Y esto de verdad para mí es de las grandes transformaciones que estamos viviendo, son estas. Comunidades víctimas que empiezan a decir el ser víctima no es el ser inoperante. Debemos ser los que lideremos. Y aquí nos decías antes, ha sido precioso porque lo has hecho físicamente, cómo nos echamos nosotros para atrás, ellas se echan para adelante. Y yo cuando lo has dicho pensaba en esto, pensaba en esto. Y este desafío para mí es de los desafíos más bonitos, así como luchar contra los donantes no es un desafío bonito, es un desafío feo. Es un desafío feo, difícil y en donde tenemos todas las de perder, porque vamos, vamos a pecho descubierto. Pero este desafío, ¿cómo transferimos ese poder que hemos heredado por tantas cosas, que es nuestro, porque es de las organizaciones? ¿Cómo se lo damos? No, ¿cómo no se lo damos? ¿Cómo lo reconocemos? Esto no es una verticalidad, te otorgo el poder. Esto reconocemos que eres tú el actor agente, la actriz agente. Y esto para mí, miren, ya sé que llevo 2 días hablando y que les he dado muy malas noticias y que esta noche van a meterse en la cama diciendo qué horror. Pero no, ni mucho menos, son todo malas noticias. Y las mejores noticias son los seres humanos. También es verdad que los seres humanos son las malas noticias muchas veces, pero esto que estamos viviendo ahora, organizaciones locales, organizaciones dirigidas por refugiados. Por cierto, cuando hablamos de organizaciones religiosas, esos son organizaciones locales. Muchas veces es la parroquia la que está más cerca de las personas, ¿verdad? Pero muchas veces las organizaciones internacionales y el Sistema de Naciones Unidas no van a preguntar a la parroquia, ni a las monjas o a las religiosas que están a pie de calle ahí ayudando. No preguntan, porque ellos venimos con nuestras estructuras enormes, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro ciclo de proyecto. Y ahora todo esto empieza a cuestionarse y empieza a cambiar, de verdad, está cambiando, con mucha dificultad, pero está empezando a cambiar. Y llego a la pregunta, a lo que comentaba Jorge, porque de lo que estamos viendo es una emergencia enorme de las empresas privadas dentro del sector humanitario. Y la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Y como tantísimas cosas en la vida, no hay una respuesta unívoca. Esto ni es bueno ni es malo, depende de cómo se hace. Por eso lo que preguntaba Jorge, lo que comentaba, una organización como World Vision, conocen a World Vision, ¿verdad? World Vision es por, por cantidad de presupuesto, ha sido históricamente la organización más grande del mundo. O sea, es una organización desmesurada. Es una organización estadounidense. Y como saben, en Estados Unidos hay una preferencia innata por el sector privado. Y es verdad que ha llegado a muchos acuerdos World Vision con empresas privadas para proveer todo tipo de asistencia. ¿Hay algo malo en esto? ¿O hay algo malo en trabajar en proyectos de microcrédito o de programas en los cuales haya fondos que tienen que devolverse?
¿Hay algo malo en introducir criterios de mercado en la respuesta humanitaria? No. Más bien todo lo contrario. Yo creo que al revés. Es esencial si queremos transformar el sistema de ayudar a sobrevivir a ayudar a vivir, tenemos que vivir como las sociedades, no como el sistema humanitario. Y las sociedades viven en función de los mercados. Todo el mundo sales a la calle y todo el mundo paga por un servicio y eso es mercado. Entonces, el mercado en sí no es nada malo, todo lo contrario, imbrica y organiza las sociedades. ¿Cuál es el problema? Y lo saben ustedes sin que yo lo tenga que decir. ¿De qué empresas estamos hablando? ¿Qué objetivos tienen estas empresas? ¿Qué buscan estas empresas? Y el problema está, Jorge, en que World Vision es un ejemplo. World Vision, como todas las ONGs, hace cosas estupendas y cosas debatibles. Pero muchas organizaciones grandes han entrado en acuerdos con organizaciones en los cuales los derechos laborales o sus inversiones, sus aliados, son más que cuestionables éticamente. Yo no sé si han oído ustedes hablar de una organización, de una empresa que se llama Palantir o no te hay que irse tan lejos, Facebook. Todas estas organizaciones ahora mismo, o Bank of America, hay una cantidad enorme de empresas que están colaborando con organizaciones humanitarias, sobre todo en proyectos de transferencia de efectivo, pero que tienen un registro de derechos humanos y de derechos laborales desastroso. Y esto, lo que tú preguntas, ¿es bueno o malo que World Vision colabore con empresas privadas para llevar a cabo proyectos humanitarios? Ni es bueno ni es malo, depende de la empresa. Miren, les cuento una historia rápida y yo creo, y de verdad, ya nos vamos, dentro de poco nos vamos a marchar porque tienen ustedes mucho mérito, de verdad. Hace unos años, antes de contar esta historia, les diré que uno de mis mejores amigos es el director de UNICEF España. O sea, es de mis íntimos amigos. Somos además vecinos y este es un tipo fantástico, porque lo que voy a decir no es adulador para con UNICEF, que mañana van a venir a hablar con nosotros y que hacen un montón de cosas buenas y otras menos, como todos. Hace unos años, estando en Nueva York, vino la responsable de UNICEF allá a hablar con nosotros. Y nos dijo muy contenta que UNICEF había llegado a un acuerdo con Coca-Cola. Y la idea entonces era vender latas de Coca-Cola en las cuales estuviera la lata y por un lado ponía felicidad y el logo de UNICEF. Y había otras latas que ponía solidaridad, UNICEF, Coca-Cola. Claro, yo la miraba y decía, no me lo puedo creer. O sea, Coca-Cola es una organización, como saben, con un historial de conflictos con la ética a todos los niveles, de engaños nutricionales, o sea, de producción, de engaños a la producción. O sea, Coca-Cola no es, y lo siento por los que la consumís, pero no es una organización, es una empresa que no es ética. Y esta señora estaba encantada. ¿Por qué estaba encantada la responsable de UNICEF? Porque Coca-Cola traía muchísimo dinero a la organización. Debo decir que yo me quedé escandalizado y que eventualmente no se produjo ese acuerdo. O sea, claramente alguien en algún momento dijo, esto no puede ser. Pero claro, es que identificar solidaridad con UNICEF y Coca-Cola ya es que ya dónde dejamos cualquier principio. ¿Pero por qué digo esto? Porque ahora mismo cada vez más organizaciones están entrando en acuerdos con empresas privadas. ¿Y saben por qué? Porque hoy nos decía el Servicio Gerencia de Refugiados que quieren poner el énfasis en la ayuda psicosocial. Y eso es maravilloso, porque eso depende de las personas. Pero, por ejemplo, si uno quiere llevar a cabo proyectos de transferencia de efectivo, ¿y saben lo que son los proyectos de transferencia de efectivo? Es decir, es cuando lo que haces es a las personas que han sido víctimas de desplazamiento o que tienen un problema grave, en lugar de darles comida, les das dinero para que ellos puedan gastarlo.
Y esto es estupendo, porque esto es dar agencia a las personas y no darles cosas, sino que puedan ellos elegir y ellas en qué gastar. Pero para llevar a cabo estos proyectos de transferencia de efectivo se requiere tecnología. Ese dinero no se da en mano, se da a través de teléfonos móviles o de tarjetas de crédito. En el momento que tú necesitas esa tecnología, ya tienes que llegar a acuerdos con empresas telefónicas, con empresas muchas veces de redes sociales, siempre con empresas tecnológicas, con bancos. Y ahí es donde los problemas éticos emergen. Entonces, para responder a la pregunta de Jorge, no hay una respuesta unívoca. El sistema humanitario necesita al sector privado, pero necesita volver, y con esto de verdad voy a acabar, son casi media. Pero para mí la clave es, necesita el sistema humanitario volver a esos principios de los que hablábamos. Estos actores, si quitan ustedes a los gobiernos y a las empresas privadas, deberían regirse por principios humanitarios, de independencia, de una neutralidad ética, no absoluta, sino contextualizada, y de una imparcialidad operativa. Y eso es lo que nos debe diferenciar de los gobiernos, que son políticos por naturaleza, y de las empresas privadas, que lo que buscan es el lucro. Esto se dice rápidamente, y yo creo que esto todo el mundo, cuando se dice esto, todo el mundo dice, claro, claro, claro. A la hora de la verdad es que tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar electricidad, alquileres, y sobre todo, tenemos que ayudar a las personas. Y a las personas necesitamos fondos para ayudarlas, porque como decíais, hay personas que lo que necesitan es comida o un techo. Y en el mundo humano, en el cielo será otra cosa, pero en el mundo humano la comida y el techo se tienen que pagar. Y de verdad que para mí el momento en el que nos hallamos es un momento de cuestionamiento de cómo mantenemos o alcanzamos principios en un contexto tan extremo de necesidad financiera. Porque justo nos estamos haciendo estas preguntas éticas en el peor momento posible, cuando menos fondos hay. Y de nuevo vuelvo a lo que les he estado diciendo estos días. Ante toda esta realidad hay dos posibilidades: bajar los brazos y volverte a tu casa, o vamos a pensar, vamos a actuar, vamos a buscar esas alianzas, esos cómplices con los que compartir ideas, con los que avanzar. Yo, francamente, no encuentro otra posibilidad para nuestro futuro que no sea por medio del encuentro. No creo en héroes, más allá de ustedes que han aguantado hasta las 7:30, hasta las 5:30 un viernes, pero no creo en grandes gurús que nos guíen a un Edén humanitario, que nos muestren la luz. Creo en la alianza de las personas de buena voluntad, tratando de imaginar unas posibilidades distintas. Y además pienso que es desde este tipo de encuentros donde se empiezan a realizar esos cambios. Yo no sé si hay alguna otra pregunta, Julián. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? Dime. Totalmente. Militarizó la ayuda humanitaria. Absolutamente. Estamos viendo todas las creo que es un ejemplo muy claro de cómo también se mal utiliza la ayuda humanitaria Absolutamente. en casa. Y además que acumuló gente, la gente se desbordaba por la asistencia humanitaria. La gente murió. Absolutamente. Pero ¿sabes lo que es lo más fascinante? La compañera se está refiriendo, la compañera, perdón, para los que están siguiéndonos en línea, comentaba el caso que ha sido
el más significativo en este momento en el que nos hallamos, de una organización que fue literalmente montada por el gobierno de Estados Unidos durante la guerra de Gaza, se llamaba la Fundación Humanitaria de Gaza, GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Y lo que hizo fue militarizar la ayuda, servir los intereses militares de Estados Unidos y de Israel, y servir la ayuda de acuerdo con ningún principio, ninguna lógica humanitaria, de tal manera que en sus distribuciones de ayuda lo que se produjo fue el asesinato de varias de las personas que necesitaban esa ayuda. Fueron tiroteadas por buscar esa ayuda, porque todo estaba organizado para alimentar a animales, no a seres humanos, literalmente. Pero ¿sabe lo más fascinante de la Fundación Humanitaria de Gaza? Y ahora viene la... Yo me tomé el tiempo, estando allá, estando en Jordania, me tomé el tiempo de ir a sus estatutos, porque tiene estatutos, es una fundación, claro, es una fundación, por cierto, esto es maravilloso, es una fundación no registrada en Estados Unidos, está registrada en Suiza, donde todo lo limpio y lo honrado y lo transparente se ubica. Pues bien, cuando ibas a los estatutos, ¿saben qué es lo primero que decía la Fundación Humanitaria de Gaza, la Gaza Humanitarian Foundation? Nuestra organización trabaja de acuerdo con, y aparecen allí los 4. Nosotros trabajamos de acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. ¿Por qué lo decían? Porque saben que eso es lo que queremos oír. Volvemos a George Orwell, ¿verdad? Y a 1984. Utilizamos las palabras para que digan lo contrario a lo que de hecho sucede. Y como dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, la Gaza Humanitarian Foundation, la Fundación Humanitaria de Gaza, de verdad hace un antes y un después, porque antes había habido otros ejemplos, pero nunca tan descarnado, tan dañino, tan antihumanitario como la Fundación Humanitaria de Gaza. Y sin embargo, este es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo los que nos preocupa el sistema humanitario, los que queremos ayudar a los demás, cómo seguimos manteniendo esa fe en esos principios, en esos valores, y poder operar en un mundo lleno de tiburones de todos lados? Qué difícil. Y al mismo tiempo, lo que les decía antes, recuerden, en medio de toda esta politización, instrumentalización de la ayuda, están emergiendo grupos de personas que quieren cambiar las cosas desde abajo, desde las comunidades. Y a mí esto me da una esperanza que es así que es invencible. Porque esa realidad humana, la de esos grupos acallados, apartados, marginalizados durante siglos, están diciendo aquí, en África, en el sudeste asiático, comunidades en Estados Unidos, comunidades en Europa que han sido apartadas, migrantes, refugiados, grupos que no han tenido voz en este momento de la historia, en la tercera década del siglo XXI, dicen ya no más. La historia no es vuestra, la historia es de todos. Y eso, créanme, que esto que les estoy diciendo no es prédica. Yo no soy sacerdote. Esto es mi experiencia vital. Porque cuando yo empecé a trabajar en esto, cuando yo firmé mi primer contrato con el Servicio Gestor de Refugiados en el año 2001, esto que les acabo de decir no era verdad. Era un mundo, el de 2001, todavía perfectamente vertical. La ayuda era de los países ricos a los países pobres gracias a la generosidad de los donantes. Punto. Y eso, un cuarto de siglo después, ha cambiado enormemente. Y eso debe ser un motivo extraordinario de esperanza, porque desde mi punto de vista estamos en un nuevo capítulo de la historia. El problema es que cada vez que la historia cambia de capítulo, es como cada vez que las fallas tectónicas se encuentran. No es fácil, pero sabemos, los que todos hemos estudiado algo de geología, que gracias a que las placas tectónicas
colisionan, gracias a ello hay vida en la Tierra. En ese momento estamos ahora. Destrucción y creación.